Buenas noches, Rocío, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Juan Luis Fonte y Gustavo Berganza, estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche de miércoles. Nos acompaña la ministra de Salud Pública, Lucrecia Hernández Mac, y queremos hablar con ella sobre el incremento al presupuesto en su cartera y también sobre toda la polémica que se ha establecido en torno a las citaciones de parte de la Comisión Legislativa de Salud a funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, señora ministra, gracias por acompañarnos. Gustavo, arranca esta plática. Señora ministra, ha habido una controversia con el Congreso en el sentido de que usted solicita un aumento de presupuesto y algunos diputados dicen que eso es insuficiente, que usted debería solicitar más. ¿A qué se debe esto? Nosotros cuando entramos en agosto de este año al Ministerio de Salud encontramos ya un presupuesto que el Ministerio de Salud había enviado al Ministerio de Finanzas. Ese presupuesto es de alrededor de 6.819 millones de quetzales, que en comparación con el asignado del 2016 equivale a 1.200 millones, que es un poco más de 24% de aumento. Un incremento de 1.200 millones aproximadamente. Entonces, nosotros de alguna manera ya no logramos hacer modificaciones o mejoras a este presupuesto que venimos a encontrar. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que este presupuesto se define mucho o está amarrado a un presupuesto general, ¿verdad? El proceso de presupuesto implica la elaboración de un plan operativo anual por parte de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. Este plan operativo anual se consolida y el POA del 2017 es de alrededor de 11.800 millones. Eso es lo que se manda al Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas, junto con CGPLAN y otras instituciones, identifican cuál es la capacidad de recaudación tributaria y las fuentes de financiamiento, y sobre eso definen el techo presupuestario para todas las entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Salud. Ahora, digamos, ha habido un periodo de gran inestabilidad en su ministerio. Sí, bueno, el hecho de que usted haya entrado, por ejemplo, en mayo, junio implica también un problema, ¿no? Y esto se ha reflejado también en la ejecución. Así es, nosotros de agosto a la fecha, que es el tiempo que hemos estado, hemos logrado subir la ejecución presupuestaria, subir también el abastecimiento de medicamentos y de equipo y de material médico quirúrgico, perdón, en las áreas de salud y en los hospitales. Y ahorita somos uno de los ministerios que mejor ejecución presupuestaria tienen. Estamos alrededor del 72%. Entonces yo debo entender que el ministerio a cargo del ministro Alfonso Cabrera envía una solicitud de incremento de cerca del 24%. Esta solicitud le es concedida en el proyecto que el Ejecutivo le presenta al Congreso y ustedes están esperando que les sea aprobada por los diputados. Pero hay diputados que creen que ustedes deberían pedir más. ¿Y usted piensa que pedir más es complicado en una situación en la cual ya fueron definidos por otras instituciones del Estado cuáles deberían ser los trechos presupuestarios de cada ministerio, incluido el suyo? A ver, tenemos que ser muy responsables con las solicitudes de aumento. El POA, como les comenté, es de 11.800 millones. ¿Eso qué significa? Que sí, en efecto, el Ministerio de Salud necesita más presupuesto. Pero a la hora de que nosotros solicitamos un aumento de presupuesto, tenemos que entender que eso implica quitarle a otros ministerios de salud. De hecho, ya el presupuesto general va a tener un recorte, no se sabe si de 2.500 o 4.000 millones de quetzales, ¿verdad? Y se le ha estado reduciendo presupuesto, o se piensa que se va a reducir presupuesto a ministerios y secretarías del Ejecutivo para fortalecer el sistema de justicia, por ejemplo. Entonces, si el Ministerio de Salud hace una solicitud de aumento, tiene que hacerlo bien planificado y sabiendo que eso implica quitarle a otros ministerios y afectar la política general de gobierno. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser también muy responsables. Y esos 1.2 millardos de quetzales que se incrementan en el 2017 con respecto al 2016, ¿a dónde van? Sí, bueno, además de esos 1.200 que se están aumentando, nosotros sí estamos solicitando a la Comisión de Finanzas un aumento como de 150 millones más. Estamos haciendo algunos reajustes, aprovechando que se abrió la ventana de oportunidad para presentar una programación un poco, digamos, con poco tiempo, pero dentro de la lógica presupuestaria, digamos, cabal.
Y ese aumento de presupuesto está dirigido a fortalecer los programas 12, 14 y 15, ¿verdad? Que en términos del Ministerio de Salud En cristiano significan... Es básicamente fortalecer primer y segundo nivel. Ya. Y también para fortalecer algunos hospitales regionales. Al mismo tiempo hay que comentar que al Hospital Roosevelt y al Hospital San Juan de Dios se les otorgó el POA que solicitaron, el POA que trabajaron, o sea... La totalidad de los fondos que ellos requirieron. Exactamente. Ahora, pero mire, ministra, me llama mucho la atención esto. Usted me está diciendo que es uno de los ministerios que mejor ejecución tiene, dice. Me dijo usted que hasta 72% hasta esta fecha aproximadamente. Entonces, bueno, tenemos el problema de que en años anteriores hemos visto prácticamente que en el 2015 y 2014 disminuyó drásticamente la vacunación. Hemos tenido también registro de aumento en desnutrición crónica. Ok. Entonces, digamos, no sería conveniente, independientemente de todas las cuestiones administrativas, tener un poco más de presupuesto para abatir esos problemas. Sí, seguramente. Lo que pasa es que, por eso les digo, tenemos que ser muy responsables sobre ese aumento de presupuesto. Nosotros estamos calculando que el 2017 nos va a permitir, con el presupuesto que hay y ese aumento que estamos pidiendo a la Comisión de Finanzas y el reajuste que estamos haciendo, fortalecer primer y segundo nivel, implementar modelo incluyente de salud en las redes, recuperar infraestructura, mejorar también recuperación de infraestructura en hospitales y durante este año hacer todo un plan de inversión en infraestructura. Y eso implicaría que sí, para el 2018 haríamos una solicitud de un mayor aumento presupuestario, tanto para infraestructura nueva como para personal que ponga a funcionar las redes de servicios. Cuando usted nos habla de infraestructura nueva, ¿se refiere a infraestructura de puestos y centros de salud, primer nivel? Así es. Porque usted nos hablaba de un déficit superior a los 4.000 puestos de salud. 4.000 puestos de salud. Hay que financiar esa construcción y en ese momento no se está solicitando plata para eso. Todavía no, porque nosotros estamos en este momento haciendo la reordenamiento territorial que nos va a permitir ver distrito por distrito cuáles son los puestos de salud que nos hacen falta. Los más urgentes. ¿Cuánto personal necesitaríamos más? Entonces con eso ya identificamos brecha de infraestructura, de personal, equipamiento, insumos y sobre eso ya podemos hacer una solicitud de presupuesto para inversión y también de un aumento de presupuesto para funcionamiento. Entonces, pero a lo que vamos es a que sí, en efecto, el Ministerio de Salud necesita un mayor presupuesto, pero tenemos que ser muy responsables y hacer los análisis técnicos para poder justificar cuánto necesitamos y en dónde lo vamos a gastar. Por otro lado, también hay que reconocer, yo sé que han estado ahí hablando de que nosotros nos declaramos incapaces de ejecutar más presupuesto y no es así, o sea, no es que haya una incapacidad del equipo para hacerlo, pero sí hay que reconocer que el Ministerio de Salud tiene una institucionalidad muy débil, tiene un nivel de gestión en las unidades ejecutoras que no le permite montar eventos, hacer compras, gastar en lo que hay que gastar en el momento en que hay que gastar y esas competencias las tenemos que fortalecer para asegurar que cualquier aumento de presupuesto, cualquier presupuesto que nosotros podamos tener, lo gastemos de manera eficiente, transparente y de calidad. ¿Y ya están trabajando en subsanar esas debilidades? Así es. Estamos haciendo evaluaciones de desempeño de nuestros directores de áreas de salud, gerentes también de áreas de salud y hospitales, para poder identificar cuáles son las competencias que necesitamos fortalecer o cambios que necesitemos hacer. Ahora, en puntos específicos, es decir, ¿qué es lo que se espera para el próximo año con ese presupuesto que usted tiene en términos de las metas que se han fijado para disminuir mortalidad en la niñez y mortalidad materna? Sí, vamos a estar recuperando infraestructura existente de primer, segundo y tercer niveles. Vamos a estar implementando un modelo incluyente de salud en primer y segundo nivel y vamos a mejorar el funcionamiento de los hospitales en términos de medicamentos, alimentación, reparaciones, arrendamientos y otras. Por favor, explíquele a nuestros televidentes qué es modelo incluyente de salud. El modelo incluyente de salud es un modelo que ha estado funcionando en alrededor de 140 puestos de salud, que es una forma de dar la atención por parte de los puestos a toda la población. Ha tenido muy buenos resultados sanitarios en términos materno-infantiles, en indicadores materno-infantiles,
pero da atención a toda la población a partir de sus programas individual, familiar y comunitario. Y hemos decidido que esta es la política nacional para fortalecer primer y segundo niveles de atención. Entonces, eso implica que los puestos de salud ya no solo van a ser atendidos por un auxiliar de enfermería, sino por un equipo de auxiliares de enfermería que van a poder hacer trabajo intramuros y extramuros, un sistema de información nominal que da toda la información de indicadores materno-infantiles y de otro tipo, y que nos va a permitir, además de eso, ir construyendo infraestructura en los lugares donde donde más se necesiten, fortalecer la red integral de servicios, particularmente de primer y segundo nivel, para evitar que se sobresaturen los hospitales, digamos, de forma permanente o continua, como hemos estado viendo. Ministra, a mí me queda claro entonces que usted dice, sí se necesita más plata para el Ministerio de Salud, pero debe solicitarse la ampliación de una manera ordenada y una vez que el Ministerio cobre las competencias y capacidades necesarias para ejecutarla en las áreas en donde específicamente se necesita ese dinero. Eso no se logra, dice usted, en cosa de 3 meses. Se necesita más trabajo para llegar a tener esa capacidad. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta con la que regresamos. Si esa explicación que usted nos ha dado a nosotros se ha presentado a la Comisión Legislativa de Salud Pública, ¿en dónde está el conflicto con el diputado Hernández Asmitia? Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en a las 8:45 y nos acompaña la ministra de Salud Pública. Por supuesto, queremos escuchar cuáles son sus preguntas y comentarios respecto de esta conversación con la encargada de la cartera de salud. Pero antes de pasar a conversar con Rocío Lazo sobre esos comentarios suyos, vamos a pedirle a la ministra que nos responda. ¿En dónde está el conflicto con el presidente de la Comisión Legislativa de Salud Pública? ¿Ustedes le han presentado todo este proyecto que nos ha explicado en el primer segmento de esta conversación al diputado Hernández Asmitia? ¿Por qué pareciera él tener críticas sobre lo que ustedes están planteando? Sí, entendemos que el diputado ha hecho un análisis del presupuesto y además estuvo en la citación, en la audiencia pública que tuvimos con la Comisión de Finanzas del Congreso. Vía redes hemos sabido que algunas de las críticas son, por ejemplo, que el nivel central del ministerio, o sea, la planta central del ministerio tuvo un aumento de presupuesto. Sobre eso podríamos decir que sí, en efecto hubo un aumento de presupuesto, eso fue lo que fuimos a encontrar ahora en agosto que nosotros llegamos y cuando preguntamos por qué es que había habido un aumento en este nivel, nos decían que era porque querían tener un bolsón que les permitiera repartir a las unidades ejecutoras en el momento en que hayan gastos de contingencia en áreas de salud u hospitales. Nosotros estamos en este momento, como estamos planteando una nueva propuesta ajustada para la Comisión de Finanzas, estamos quitándole a la planta central para darle a las áreas de salud principalmente, pero sí necesitamos mantener un presupuesto que nos permita hacer compra centralizada de métodos de planificación familiar, vacunas, antimaláricos y otros medicamentos que se compran desde el nivel central y después se reparten a las áreas de salud. Por otro lado, la cuestión es que con el diputado Hernández Asmitia, él en ningún momento nos ha citado a nosotros, a los viceministros y a la ministra o a mí, para discutir el presupuesto, sino que lo que hizo fue escucharnos en la Comisión de Finanzas y a partir de ahí la megacitación que le estamos llamando a los directores de hospitales y directores de área de salud. Pero nosotros sí agradeceríamos que pudiéramos tener una reunión, una citación, si así él lo desea, para poder discutir el presupuesto y hacer las modificaciones según las recomendaciones que él pudiera hacer. Vamos a escuchar ahora entonces, Rocío, que nos cuente qué están diciendo nuestros televidentes, qué preguntas le plantean a la ministra. Juan Luis, muchas preguntas, muchos comentarios ya a través de nuestro Twitter, así que comenzamos con la lectura de las distintas opiniones de nuestros televidentes. Comenzamos con Oscar A. De nada sirve aumentar el presupuesto sin antes declarar lesivo el pacto colectivo de trabajo. Leonel, si la ministra sabe que puede trabajar con el presupuesto, ¿para qué quiere aumentarlo Luis Hernández Asmitia? Jay Cáceres nos dice, lo triste es que no tendrán presupuesto para mantenimiento y generan una nueva deuda. También tenemos las distintas posturas del presidente
presidente de la Comisión del Congreso, Luis Hernández Asmitia, que nos dice, ¿por qué más? Porque los guatemaltecos se merecen un sistema de salud que los atienda dignamente. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Lo invitamos como siempre a participar utilizando el hashtag a las 8:45. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Señora ministra, una pregunta del público. ¿Qué está pasando con la negociación o renegociación o declaración de lesividad de los pactos colectivos? Sí. A ver, sobre el pacto colectivo hay algunos artículos que están siendo discutidos ya sea en juzgados de trabajo o en la Corte de Constitucionalidad. Esos son asuntos que en este momento todavía no hemos entrado a discutir con el sindicato. Pero hemos instalado la Junta Mixta, la hemos reinstalado, reactivado, por decirlo de alguna manera, y estamos viendo punto por punto todas las demandas que ellos han realizado. Algunos tienen que ver con pacto colectivo, otros son básicamente cumplir y dignificar el trabajo de salud, y sobre eso hay que ir cumpliendo. Nosotros hemos sido muy enfáticos que necesitamos que toda solución que nosotros demos, porque sí tenemos deudas con varios de estos trabajadores, con muchos de los trabajadores, tengan un fundamento legal, administrativo y financiero para realmente cumplir y no solamente comprometernos y después que no pase nada. Pero usted comprende que buena parte de la opinión pública piensa que usted está tolerando un exceso de trabajadores en el Ministerio de Salud, además trabajadores que gozan de unas prerrogativas o de unos salarios que la opinión pública piensa que son inapropiados. ¿Cómo le responde usted a eso? Lamentablemente la mayoría de nuestros trabajadores están inestables, digamos, están por contrato y no tienen estabilidad laboral y no tienen tampoco ni derecho salarios. Ni siquiera prestaciones. Alrededor del 60% de nuestros trabajadores y trabajadoras están por contrato, o sea, están bajo renglones temporales de trabajo y solamente un 40% tiene esa estabilidad laboral. De alguna manera sí identificamos que hay algunos bonos o aspectos dentro del pacto colectivo que sí pueden generar inequidades o podrían ser considerados privilegios y eso estamos por discutir, pero en este momento no hemos llegado a ningún acuerdo sobre qué hacer al respecto. En este momento nos estamos enfocando en poder cumplir con derechos laborales adquiridos incluso antes del pacto colectivo actual y por ejemplo, asegurar los contratos y los salarios de personas que han estado trabajando y que, o sea, venimos a encontrar trabajadores que están desde enero trabajando y no tenían contrato terminado. Entonces, son cuestiones muy básicas de la dignidad del trabajador y de la trabajadora y si estamos haciendo una revisión de eso que pudiera ser considerado privilegio o inequidades entre los trabajadores. Señora ministra, el otro tema que es fundamental, por lo menos para cuando uno compara con lo que ha sucedido en años anteriores y el gran juicio que tenemos por la cuestión de negociantes de la salud y cooptación del Estado, es lo de la compra de medicinas. Es decir, ¿qué perspectivas de cambio hay para que no sucedan esos problemas de sobreprecio, esos problemas de soborno? Los mejores mecanismos que nosotros hemos identificado para evitar esto es reactivar, o mejor dicho, iniciar buenos contratos abiertos. Esto implica hacer bien las bases de esos contratos abiertos. En este momento se están definiendo las bases de los contratos abiertos, de 14 contratos abiertos, y también estamos ya iniciando los procesos de subasta inversa para 34 productos. Y eso nos permitiría una mayor transparencia, una mejor compra y un mejor abastecimiento para la mayoría de la red hospitalaria. Ministra, ¿usted recibe presiones para que pague deuda vieja de insumos, de medicamentos que se compró en años anteriores? ¿Recibe presiones constantes para eso? Sí, tenemos compromisos que no fueron, digamos, honrados. ¿Pero la presionan? ¿Le piden que pague? Sí, sí hay, más que una presión, el problema es que los proveedores no están dispuestos a abastecer si no se les paga usted no le paga la factura antes. vieja. Exactamente. ¿Los diputados juegan un papel en eso? Hasta el momento no hemos tenido una aproximación de un diputado que les diga, mire, hay que pagarle a fulano de tal y no se le ha pagado. No. Y tampoco ha habido de parte de los diputados una actitud de instar al ministerio a gastar más en medicamentos o en equipamiento.
Lo que sucedió, por ejemplo, con la sustitución de fuentes de financiamiento, que fueron 465 millones, es que sí nos pusieron un candado para que ese aumento, por decirlo de alguna manera, presupuestario, fuera dirigido a equipo médico quirúrgico y a medicamentos. Esos candados de alguna manera nos permiten abastecer, ¿verdad? O sea, asegurar que mucho de ese dinero vaya para medicamentos y para el equipo médico quirúrgico, pero lamentablemente los hospitales no dependen solo de medicamentos. Entonces no nos ha permitido utilizar ese financiamiento para otros rubros que también están necesitados. Muy breve, señora ministra, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Recibe usted presiones de parte de funcionarios públicos para que atenda a determinados proveedores? No. ¿No? No, y por parte del despacho hemos decidido no recibir a proveedores porque todo eso tiene que ser a nivel de las unidades ejecutoras. Ministra, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a una pausa comercial y volvemos para hablar con representantes de empresarios exportadores guatemaltecos que se encuentran frustrados porque buena parte de los productos que piensan enviar a otros mercados se encuentran varados en las diferentes fronteras y puertos de nuestro país. Ya venimos.